Buenas noches. Quería leer Lucas capítulo 17, versículo 7. Vamos a ir allá, vamos a tener una breve reflexión. Gracias, Joaco. Vamos a tomar el traguito de agua. Bueno, Lucas capítulo 17, versículo 7. Vamos a sacar una breve enseñanza, ¿no? Ahí. ¿Tienen un título en sus Biblias? ¿Qué dice? No. Lucas, ¿estás en Lucas? 17. 17:7. Debe decir. Bueno, no, 10 leprosos arrancan el 11. Muy bien, bueno. Vamos a leer del 7 al 10, que es ese tramito, seguramente todos tienen ahí dividido, ¿no? Y dice: ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Bueno, hoy en día, a los ojos del mundo en el que vivimos, donde hay más que nada individualismo, orgullo personal, búsqueda del bienestar personal y del respeto personal, quizás este texto suene raro, ¿no? Porque hoy estamos acostumbrados a incentivar mucho con palabras, a agradecer mucho todo lo que se hace para que la gente se incentive, ¿no? Eso surge un poco surge de dos cosas. En primer lugar, el humanismo, tratando de exaltar a la persona, y por otro lado es una manera de comprar al otro para que siga haciendo lo que está haciendo. Yo en el trabajo lo veo mucho esto, ¿no? Y a veces, yo no soy tan tendiente en mi trabajo a felicitar todo. Hay gente que felicita a la gente porque vino ese día al trabajo. Felicitaciones, llegaste al trabajo. Bueno, yo no soy de esos. Yo soy un poco, me gusta felicitar a la gente cuando ha hecho verdaderamente algo destacable, ¿no? Porque si no, creo que a veces se pierde el hecho de una felicitación y que queda simplemente palabra. Entonces, si yo te felicito por todo, devalúo el valor de una felicitación. Pero bueno, ese es un tema mío, ¿no? Pero de alguna manera acá dice que está el Señor Jesucristo enseñando acerca de la posición del siervo, la posición del Señor, y creo que se entendió. Está un señor, tiene un siervo que trabaja en el campo y les pregunta a los discípulos: ¿acaso si ustedes tienen un siervo que trabaja en el campo, cuando vuelve del campo, le dicen: vení, sentate a la mesa que te voy a preparar la comida? O más bien le dicen: no, pará, volviste del campo, ahora preparame la comida y después andate a descansar. Y bueno, el Señor dice: más vale, creo que no, que ustedes le dicen: como sos el siervo y tenés esas tareas para realizar, hacelas y después anda a descansar. Pero lo que tenés que hacer es tu obligación. Es un mundo de obligaciones. Y la palabra de Dios nos confronta bastante con esto. Y nos confronta bastante en la obra de Dios. A veces estamos cansados, ¿no? Y a veces creemos que nos ganamos un lugar superior cuando hacemos algo para el Señor. Pero la realidad es que hay tres principios, al menos acá, que surgen de esta parábola sin entrar demasiado en detalle. Primero, la prioridad. Son tres cosas con P. La prioridad. ¿Quién tiene la prioridad? El Señor.
Muy bien, no es una pregunta muy difícil. Está Kevin del otro lado, sé que está por allá, no te escuchamos, pero por ahí contestaste el Señor, como contestaron todos acá. Y la verdad es que sí, el Señor siempre tiene la prioridad. Y es algo que nosotros debemos aprender cada día de nuestra vida, a darle la prioridad a Él. Fíjense que el siervo viene cansado del campo porque estuvo trabajando, sin embargo tiene que servir a su Señor. Y nosotros, acá hay como dos tareas, una es la del campo y la otra es la de la casa, ¿no? Y a nosotros nos pasa mucho en nuestra vida de cristianos hoy en día que tenemos dos tareas, la tarea secular que tenemos en casa y aquellos que queremos servir al Señor, darle parte de nuestra vida, tenemos la tarea en la obra también. Esto implica también un esfuerzo. Y debemos saber siempre que el Señor debe ir primero que nosotros. ¿Qué es lo que aprendemos acá? Hay una prioridad. Cuando nosotros, hay hermanos que llegan a determinada altura de su vida y dicen, wow, yo ya serví de joven, ahora que sirvan otros. Yo me voy a descansar. Y la verdad que la vida del creyente no es eso. La vida del creyente termina cuando termina en este mundo. Entonces, siempre debe haber una prioridad para el Señor. No importa la edad que uno tenga. Obviamente las fuerzas van cambiando, el empuje. Tampoco le vamos a pedir lo mismo a un joven de 20 años que a un mayor de 60, 70 años que corra a la misma velocidad. Sin embargo, lo que tiene que haber es un sentido de prioridad de la obra y de atender al Señor. Porque en realidad, en esta parábola, si la podemos llamar, o alegoría, nosotros somos ese siervo que trabaja en el campo y tiene que servir a su Señor también. Entonces, acá la primer P que se ve como un principio del que quiere servir a Dios es la P de la prioridad. La segunda P es la P de la perseverancia. La P de la perseverancia. Y la P de la perseverancia tiene que ver con terminar de hacer lo que empezamos a hacer. Está el siervo, hizo su tarea, entendimos por la prioridad que también le tiene que dar la prioridad a su Señor, pero él no puede dejar todo como está, tiene que terminar de hacer su tarea. Fíjense que él le dice, haceme la comida, preparame, servime y después andá vos y comé y bebé. Esto habla de una tarea que se hizo completa, no que se dejó a medias. Y de esto también tenemos que aprender nosotros, a poder hacer las tareas completas. Muchos de nosotros empezamos cosas y después no las terminamos. ¿Cuántas veces nos pasó? Y nos pasa hoy en día. Pero tenemos que recibir de Dios este empujoncito a poder hacer las cosas que nos proponemos. Si nos proponemos a trabajar con chicos, bueno, las cosas no van a ser fáciles el día 1. Vamos a tener que seguir trabajando, empujando. Proponemos, no sé, un día decimos, che, vamos a arreglar el salón. Y qué feo, si arreglamos un pedacito y después no lo terminamos. Es como que queda una cosita ahí de vergüenza. Hay una porción que la tengo anotada acá, que la vamos a leer. Lucas, capítulo 14, 26. Lucas 14, 26. Dice, ahí está. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer y hijos y hermanos y hermanas y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si siente lo que necesita, a ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todo lo que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Versículo 33, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hay veces que
el espíritu está dispuesto a trabajar, el espíritu humano. Pero después cuando llega el momento, yo he recibido varias ofertas de trabajo de gente que dice, yo quiero hacer esto, bueno, bueno, dale, empezá. Y lo hace un día, lo hace dos, y después queda a mitad de camino. Eso es personas que no pensaron el costo verdadero de servir. Son impulsos por emoción. Yo quiero hacer esto, pero después cuando lo pones a hacer... Entonces, tenemos que estar dispuestos a la perseverancia, a poder llevar la tarea adelante, con prioridad para el Señor y perseverancia para la tarea. Y la última P, para considerar en esta noche, es la P un poquito forzada, porque si no, no te quedan 3 P, de pequeñez. ¿Y qué es la pequeñez? La humildad. La humildad. Porque en realidad la palabra humildad quiere decir es algo que no destaca, como que es bajito, como que es llano, como que es chatito, es que es como pequeñito. Entonces, la P de pequeñez, la humildad. Fíjense un poco cómo termina, ¿no?, ese pasaje en el versículo 10, dice, siervos inútiles somos porque lo que debíamos hacer hicimos. Es un concepto anticultural a lo que va hoy. Pero delante de Dios, lo mejor que podemos hacer es sentirnos siervos y sentirnos chiquititos. Y respetar al Señor como el único y suficiente Señor. Y no hay otro Señor. Él es el que manda. Y la humildad, cuando decimos siervos inútiles, es una manera de reconocer que nosotros podemos servirlo a Dios por la gracia de Dios. Fíjense que es una gracia poderlo servir, porque si vos no creíste en Cristo, no podés servir a Dios. En cambio, hemos creído y nos ha dado el Señor Jesucristo un lugar de ministerio, con lo cual lo que nosotros debemos hacer es tomar ese ministerio con fidelidad y con humildad, porque sabemos que es un lugar que no merecíamos y que nos dio. Y eso implica que tengo que ser humilde para con el Señor y para con los siervos que están a mi lado, y que todos trabajamos. No hay jefes en la obra de Dios, sino que hay un solo Señor, que es el único Señor que está en los cielos. Miren, atravesamos sin dudas un tiempo en la iglesia donde somos pocos, a veces hay pocas manos, a veces hay mucho trabajo y a veces hay mucho deseo de ver más gente que acuda al mensaje. Bueno, todo eso lleva trabajo y todo eso es un servicio para el Señor. El Señor no nos manda a que convirtamos a las personas, sino que nos manda a hacer la obra. Él se encarga de la conversión. Siempre sepamos esto. Lo que nosotros tenemos que saber es que en sus manos tenemos la posibilidad de ser usados. Y por eso lo tenemos que hacer con la prioridad de servir a Dios siempre. A veces esto implica renuncias a otras cosas. Voy a tener que dejar cosas personales de lado para servir al Señor. Si quiero hacer todo lo personal que se me pasa por la cabeza, que deben ser muchas cosas, porque hoy en día estamos bombardeados con un montón de ideas, no voy a poder hacer lo que tengo que hacer con el Señor. Entonces voy a tener que darle la prioridad. Voy a tener que a veces yo cenar después de haber servido al Señor, como el siervo ese. Voy a tener que hacerlo con perseverancia, porque las cosas no pasan solas, sino que pasan con esfuerzo, con la continuidad. Tenemos que saber que el que sirve al Señor enfrenta un costo y también con este sentimiento de humildad frente a Él, sabiendo que nuestro Dios es aquel que nos da un lugar en la obra, un lugar de servicio, lo cual es un lugar para el cristiano de dignidad. Porque, ¿saben una cosa? Yo puedo hacer un montón de cosas en mi trabajo y en mi casa, y dentro de unos años, dentro de 50 años, nadie se acuerda de eso que pasó, que yo hice en mi casa. Bueno, sí, no sé, uy, ¿te acordás del abuelito? Levantó esta pared acá, qué sé yo. Pero pasan 50 años más, ya nadie sabe quién fue. Sin embargo, las obras de los creyentes permanecen. Las obras hechas en el Señor permanecen. Permanecen, dice en Apocalipsis 13, creo que es, que las obras de los creyentes
perseveran con ellos, continúan con ellos. Todo lo que uno haga en el Señor, es por eso digo que es un privilegio, eso queda para siempre. Así que el Señor nos ayude en este tiempo que nos toca de servicio y que ahora podamos tener un hermoso momento de oración entre nosotros.